Ok, bendiciones. Vamos a dar inicio a lo que es la palabra del Señor. Y yo quisiera, probablemente hoy terminamos con lo que es el sufrimiento de Cristo. Quiero ver a ver si concluimos ya con este pensamiento. ¿Desde cuándo lo comenzamos? ¿Se recuerdan? ¿Desde cuándo comenzamos? Desde la Semana Santa. ¿Recuerdan? Los sufrimientos de Cristo. Fue por causa de eso que comenzamos como es muy largo, es muy extenso el tema, vinimos viendo esto y probablemente esta noche terminamos ya. Así es que todo lo que usted logró apuntar, pues, o lo que logra apuntar esta noche, pues será de bendición y edificación para usted. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la causa de su muerte, su respiración, el juicio de Dios sobre Jesús, los clavos, la crucifixión y el camino al Gólgota. Hoy vamos a estar hablando sobre el tópico, vamos a estar enseñando sobre las muertes sobre Jesús. Las muertes sobre Jesús. Vea que no estoy hablando de una forma singular, sino plural. Singular es uno, plural son muchos. Estoy diciendo las muertes, o sea que no solamente hubo una muerte, es lo que vamos a explicar. Así es que mi hermano, yo le pido que se interese mucho en este tema. Es fundamento, es base, son las simientes de nuestras creencias, el sacrificio de Cristo. Si usted se pone a debatir en la escuela, le van a hablar, digamos, los budistas, ellos les van a explicar, no, que Buda, que aquí, que allá, los de Mahoma, no, que Mahoma, los musulmanes, Alá, y ellos van a explicar de su Dios. Usted, a diferencia de nuestro Dios hombre, Jesucristo, todos los demás, Buda, Mahoma, todos los demás, Confucio, todos ellos tienen una tumba, mas sin embargo ellos quedaron en la tumba. A diferencia de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó al tercer día de entre los muertos. La muerte no lo pudo detener, el infierno no lo pudo detener y aún el pecado no lo pudo detener, porque dice la Escritura que en Él no se halló pecado. Así es que caminamos sobre el tópico las muertes sobre Jesús. Dice así. En Génesis 2:17, Dios le dice al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense, dice ciertamente morirás, pero en el original dice muriendo morirás. ¿Cómo está eso? Muriendo, oye, la escritura a simple vista, así lo abrimos acá, plan, Génesis 2:17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. El griego no lo dice así, el griego dice, muriendo morirás. Nuestras versiones dicen, el día que de él comieres, ciertamente morirás, mientras que el texto original dice, el día que de él comieres, muriendo morirás. Es decir, yo dije griego, es hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento hebreo. Es decir, muriendo espiritualmente, morirás físicamente. ¿Ok? Nunca la muerte física se hubiera apoderado de Adán si primero no se produce en él la muerte espiritual. Este es un principio que se tuvo que dar en Jesús como el postrer Adán. En Jesús se produjo la muerte espiritual para que posteriormente se diera la física. No estamos afirmando que el Espíritu de Jesús murió. Lo que alegamos es que Jesús murió espiritualmente. Amén. El término muerte en griego es, vamos a ver de qué muerte estamos hablando. El término en muerte en griego es thanatos, T-H-A, thanatos, que significa separación. La muerte espiritual en Jesús
es la misma separación del Padre por causa del estado de pecado. Jesús sufrió un abandono total y completo en la cruz hasta el punto que el Espíritu Santo tuvo que salir de él. ¡Wow! ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo entró en Jesús? ¿Recuerdan que yo se los dije? En el bautismo o en el bautizo. Que dice la Escritura que Él baja las aguas. Que dice Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene, se bautiza. Dice la Escritura: y vi descender, ¿qué? Al Espíritu Santo como una paloma. Ok, ahí está. El Espíritu Santo, ahora pregunta, ¿por qué sale de Jesús cuando el pecado, cuando Él muere? Porque le entra el ¿qué? El pecado, y el Espíritu Santo no puede habitar ¿dónde? Donde hay pecado, y más bien donde hay muerte. Nuevamente, no podía el Espíritu Santo quedarse en un ser en el estado de pecado. Esto váyanlo grabando little by little, poquito a poquito, porque esto es cristología. Cristología, que esto lo tienes que explicar, lo tienes que desmenuzar, compartir bien. No podía el Espíritu Santo quedarse en un ser en el estado de pecado en el que se encontraba Jesús. Fue tanta la separación que las tinieblas cubrieron toda la tierra, dice. Esto se encuentra en Mateo 27:45. Cumpliendo así el principio que afirma y establece que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Juan 1:5, 2 Corintios 6:14. Lo que indica que siendo Dios luz y no habiendo tinieblas en él, no estaba presente en este momento. Primera de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Esta muerte espiritual trajo como consecuencia la muerte física. Escuche, la muerte espiritual en Jesús trajo como consecuencia la muerte física. Oiga, porque si hablamos de un Jesús como un Dios, oiga, al ser un Dios omnipotente y soberano sin pecado, ¿qué lo detenía a él? No podía matarlo absolutamente nadie. Mas sin embargo, al entrar el pecado en él, obviamente como humano, entra el pecado en él, el germen del pecado, es ahí donde entra también la muerte espiritual. Porque ¿qué es lo que te separa a ti de Dios? El pecado. Y dice la palabra del Señor que el pecado más la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque entró en él el pecado. Ok, estamos entendiendo ya un poquito más. Voy a retomar. Esta muerte espiritual trajo como consecuencia la muerte física. La Biblia tiene registros del estado de muerte en el que Jesús cayó. El estado de muerte. Dice Isaías 53:9. Encontramos: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Más adelante el verso 12 dice: y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Ahí lo tenemos. Hechos 2:24 nos dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sabe qué significa eso? Déjeme. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Y ahí está hablando de unos dolores como los dolores de parto, que de una manera u otra la mujer que está encinta, la mujer que está embarazada,
sí o sí tiene que sacar el bebé. Hay un momento determinado que por causa de esa vida, ese niño está buscando que salir. Aquí, el Señor Jesucristo va, ¡boom! Murió, ¿verdad? Murió físicamente y murió, plan, allá va, por causa del pecado. Mas sin embargo, dice la Escritura que al tercer día se levanta, venciendo a la muerte, al Hades, que significa el infierno, y al diablo. Los vence. Pero dice allí la Escritura que le acabo de leer en Hechos 2:24, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. O sea, la muerte, el infierno, lo tiene que soltar sí o sí, porque ese hombre se está levantando con vida, o sea, tiene que salir de ahí, de ese estado, porque ahora él es resucitado. Y miren, ¿quién es el que lo abandona en la cruz del Calvario cuando muere? Es el Espíritu Santo, el Padre, pero el Espíritu Santo ya no mora en él. Aquel que lo abandona por causa del pecado, es aquel que lo levanta por causa de su justicia. Qué balanza, ¿no? Mira, aquí está el Espíritu Santo y le dice, ¿sabes qué, Jesús? Yo hasta aquí te acompañé. Yo hasta aquí te guié en los días de tu ministerio, en los 3 años. ¿Sabes qué? Fuiste un excelente hombre, como hombre fuiste guiado por mí. Tú eres Dios también, pero fuiste guiado por mí. Tú tenías voluntad propia de obedecer o de no obedecer. Mas sin embargo, ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque ahora el pecado en la cruz del Calvario, en ese sacrificio, entra en ti todos los miles, millones, y quiero decir trillones de pecados a nivel mundial, de la raza habida y por haber. Todos están en ti. Yo no puedo habitar en un cuerpo que está cargado de pecado. No que tú hayas cometido pecado, Jesús, pero todos esos pecados son puestos en ti y yo no tengo relación con eso. Por causa de este pecado, ahora viene la muerte a ti y yo no puedo habitar en cuerpos muertos. ¿Sabes qué? Bye, ahí nos vemos. Y Jesús, ok, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ahí se va. Pero acá está, la Escritura dice que el espíritu y el alma de Jesús dice que baja a los lugares más bajos de la tierra. ¿Qué significa los lugares más bajos de la tierra? Al infierno. Ok, o sea, cuando Cristo muere, el cuerpo se queda ¿dónde? Allá en la tumba. Pero ahí hay una preguntita. ¿Por qué? Y esto es cristología. ¿Por qué científicamente está comprobado que dice que el muerto al tercer día ¿qué? Se echa a perder, se putrefacta, se pone acedo rancio, se pudre y los gusanos empiezan a tener un banquetazo, ¿verdad? Un buffet. Sí. Pregunta, ¿por qué mientras el espíritu de Jesús y el alma, que son inseparables, están en el infierno, por qué estos 3 días que está el cuerpo en la tumba no se echa a perder? Dicen por ahí, échese ese trompo a la uña. Dice la Escritura, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Pero este verbo viene y se encarna, oiga, viene y se encarna ¿en quién? En Jesús. Ay, ya me está, ¿sí están entendiendo? Este verbo, antes en la historia no era Jesús, ¿verdad? Era Padre, era Verbo y era Espíritu Santo. ¿Cuándo vino a ser Jesús o Jesucristo? Cuando nació, ¿verdad? Cuando hay un hombre. El Verbo se encarna en carne, se encarna en un hombre, lo que se conoce el Theanthropos, el Dios hombre. Este Verbo, toma la decisión en la eternidad de habitar un día en un cuerpo, para siempre. El Verbo era espíritu,
Pero iba a llegar un tiempo en que iba a tomar la decisión de dejar de ser espíritu como el Padre, de dejar de ser espíritu como el Espíritu Santo, y tenía que vivir desde ese momento que viene y se une aquí, ¡plan!, a Jesucristo hombre. Desde ese momento el verbo queda unido. ¿Y qué es lo que hace? Se queda como cuerpo. Ahora, mientras que el Espíritu de Dios baja y el alma baja a los lugares más bajos conocidos como el infierno, ¿quién preserva el cuerpo? El verbo. El verbo lo guarda. Si no, se hubiera echado a perder. Se echa a perder. Y es de allí, ya después, ¿por qué se levanta? ¿Por qué tenemos entendido que Jesús se levanta? Porque no se halló pecado en él. Es por eso que ya viene, se une ¿a qué? Al cuerpo. Y al tercer día, dice la Escritura, ese cuerpo se levanta. Obviamente, con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado. ¿Está bien contado esto? Es profundo. Esto es de estudiar. Esto es cristología de alta crítica. ¿Está apuntando? Si no, ahí va a quedar el video y le aconsejo que se vaya otra vez para allá. Se vaya a su casita y lo vuelva a mirar. Ponga atención. Dice, escuche. Hechos 3:15. Vemos, y matasteis al autor de la vida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Estamos dando textos donde habla de la muerte, ¿ok? De la muerte de Cristo. Hechos 13:30 nos revela que Dios le levantó de los muertos. En Romanos 6:9 encontramos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más con él. Filipenses 2:8 nos dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 2:9 encontramos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y así sucesivamente. Ya no voy a estar leyendo, solamente poniendo los textos. El término gustase es un verbo del griego gebomai, gustase, gebomai, que indica tener experiencia muy personal, haber pasado por ella, sufriendo las consecuencias, identificándose en el caso. En Hebreos 2:14 se nos dice así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte. ¿Escucha usted eso? Cristo estaba llorando, Cristo estaba rogando y suplicando con lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Apocalipsis 1 del 17 al 19 dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En primera carta de Corintios 15:21 dice que por medio de un hombre entró la muerte, esto es en Adán, y por medio de otro la vida, esto es en Cristo. Lo lógico del caso es, para que la muerte entrase por Adán, este tenía que estar vivo. Nuevamente, para que la muerte entrase en Adán, este tenía que estar vivo. Porque, ¿cómo puede la muerte matar al que está muerto? En el mismo caso se da con Jesús.
para que la vida entrase por Cristo, éste tenía que estar muerto. Porque ¿cómo puede la vida darle vida al que está vivo? En conclusión a este tópico, queda demostrado por todos los medios que Jesús probó y experimentó las dos muertes, tanto la espiritual como la física. ¿Quedó entendido? Que Jesús muere espiritualmente y físicamente. Creo que este es el último tópico que tenemos, 1, 2. Las enfermedades sobre Jesús. En Isaías 53:4 se nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. El llevar nuestras enfermedades no se debe tomar desde el punto de vista literal, como si Dios hubiese puesto sobre Jesús todas las enfermedades. Cuando hacemos un análisis etimológico del término heridas, que aparece en 1 Pedro 2:24, y llagas, que aparece en Isaías 53:5, es un sentido figurado. En un sentido figurado se refiere al golpe del juicio divino que cayó sobre Jesús por su obra vicaria, y que por cuyo juicio fue hallado culpable, pasando la inocencia a nosotros, y por causa de esa inocencia le fue quitado a la enfermedad el derecho legal que tenía sobre nosotros por la transgresión de Adán. Toda enfermedad que venga sobre el cuerpo de un hijo de Dios viene a usurpar un lugar que no le pertenece. Este es el sentido que se le da en Mateo 8:17, cuando Jesús sanaba a los enfermos y libertaba a los endemoniados. El escritor cita en Isaías 53:4, dice: alegando proféticamente en un acto presente que la raza humana tendría acceso a la sanidad y a disfrutar su perfecta salud al depositar su fe en Jesús como el mediador, como el sumo pontífice, como el vicario de Dios. Toda persona que haya aceptado a Jesús como su Salvador tiene derecho a la sanidad o a vivir en perfecta salud. Él nos dejó ese legado. En pocas palabras, yo leí una palabra clave aquí. Él es el sumo pontífice. ¿A quién se le conoce hoy como el sumo pontífice? A el Papa, el sumo pontífice. Ese término no le va a él, al Papa. ¿Por qué? Porque él no es ningún puente. ¿Qué significa sumo pontífice? Sumo, grande. Pontífice, puente. Cristo es el sumo pontífice, es el gran puente entre Dios y los hombres. Dice la palabra del Señor: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo es de que nos acercamos nosotros al Padre? Por medio de Cristo. Él es el puente. Por medio de Cristo nosotros tenemos acceso total hasta la presencia de Dios. Y también dice que Él fue el vicario de Dios. ¿Qué es la palabra vicario? ¿Qué significa? Es lo contrario de sicario. El sicario te quita la vida, el vicario da la vida por ti. Cristo no es un sicario. Sicario es Satanás, porque Él vino para robar, matar y destruir. O sea, viene a quitarte la vida. El diablo es un sicario. Ustedes conocen que en el narcotráfico se tienen este tipo de hombres, ¿verdad? Los sicarios, ¿para qué? Para hacer el trabajo sucio, para desaparecer a los enemigos. En Cristo, como vicario, Él es el que dio su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por medio de esa vida nosotros ahora tenemos vida, por medio de Cristo. Vamos a entrar ahora. Bueno, si hablamos de las enfermedades, no quiero pasar desapercibido. Yo les he dicho, no se den por vencidos con una enfermedad que usted tenga. Jamás, no se rinda, dice un cántico, no te rindas, de René González. No te rindas para nada.
Siempre mantente en los principios del Señor y mantente diciéndole, Señor, no digas que te sane. Él ya te sanó en la cruz del Calvario. Más bien tú vive agradecido, Señor. Te doy gracias porque sé que estoy sano en tu nombre. Activa esa fe, créele a Dios, créele a la palabra, lee lecturas donde dice acerca de las sanidades, para que eso te impulse más a creer, aumentar esa fe y que tú digas, Señor, yo sé que soy sano en tu nombre, y que en un momento determinado, plaza el Espíritu Santo lleve a cabo lo que tú necesitas. Recuerda que la enfermedad que está en tu cuerpo, la enfermedad que está en los cuerpos de los creyentes, oiga, de los creyentes, solamente está usurpando un lugar que no le corresponde. ¿Qué es esto, usurpar un lugar? Tomar el lugar que no le corresponde. La sanidad ya Cristo nos las dio desde hace ¿cuánto? Hace más de 2000 años que Él murió. Ahora solamente nos toca creerle. Oiga, hermano, pero ya yo conozco a doña Juanita, a Juan Charrasqueado, que tiene 5, 6, 7 años con esa enfermedad. Tiene que persistir, que muera creyendo, que no sea por causa de él, sino por voluntad de Dios, sería lo contrario. Pero para que me entienda, que no sea por causa de mí, que nunca creí que el Señor no me haya sanado, sino que si el Señor no quiso, pues que sea asunto de él. Que esto lo estoy dando como una balanza. Dios siempre quiere sanarnos. Dios siempre quiere sanarnos. Vamos a pasar al descenso al infierno. Nos queda lo que es el descenso al infierno y el ascenso al infierno. El ascenso del infierno. Ya estamos por concluir. Son dos. El descenso, ¿qué significa descender? Bajar. Fíjense, el ascenso al infierno es bajar y el descenso del infierno. Vamos a irnos rápido. Grabe esto en su corazón, porque esto que estamos dando es algo profundo. Dice, para poder tener mayor comprensión de esto, debemos estudiar la doctrina del infierno. Aquí va a aprender usted. Hay 3 términos en el griego para definir el infierno. A ver, vamos a ver. En el griego se encuentra el Hades con H, el Tártaro y Gehenna o Geinom. Nuevamente, en el griego hay 3 términos para definir infierno: Hades, Tártaro o Gehenna. Pasemos a describir cada uno. Hades. ¿Qué es el Hades? Es la región de los espíritus de los muertos perdidos, incluyendo los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. El Hades. ¿Quiere que se lo repita? El Hades es la región de los espíritus de los muertos perdidos, incluyendo los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. El Hades en la actualidad es un estado intermedio entre la muerte y la condenación en el Gehenna. Lucas 16, 23. Tártaro, traducido como infierno en segunda carta a Pedro 2:4. Tártaro está constituido por las prisiones de oscuridad, lugar donde fueron arrojados los ángeles caídos. Para si le preguntan, ¿dónde están los ángeles caídos? No le diga que en el Hades. Los ángeles caídos están en el Tártaro. Traducido como infierno, está constituido por las prisiones de oscuridad, lugar donde fueron arrojados los ángeles caídos para ser reservados al juicio. Este lugar solo es habitado por los ángeles caídos. Ahí no hay personas, no hay espíritus por ángeles caídos. Ahora el otro, Gehenna o Geinom. Este término se usa para describir
el lugar donde van a ser lanzados los seres que están en el Hades. Otra vez, Gehenna. Este término se usa para describir el lugar donde van a ser lanzados los seres que están en el Hades después del juicio. Apocalipsis 20:13. Denominado el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. También serán lanzados en él la bestia, el falso profeta y el falso profeta. Apocalipsis 19:20. Y juntos con ellos el diablo. Apocalipsis 20:10. Este lugar es el de tormento eterno. ¿Cuál? ¿De cuál estamos hablando? Del Gehenna. Ajá, del Gehenna. Este lugar es el de tormento eterno. Apocalipsis 20:10. Este es el lugar al que Jesús describe como el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca se muere. Marcos 9, del 44 al 48. De estos tres lugares Jesús descendió. Fue al Hades. Pero debemos destacar que en el Hades se divide, o que el Hades se divide en dos departamentos o secciones. La parte superior llamada el seno de Abraham y la parte inferior llamada el lugar de tormento. Lucas 16, 19, 31. De estas dos secciones del Hades, Jesús estuvo en el lugar de tormento. Pablo es claro en el asunto cuando en la carta a los Efesios nos dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Si hacemos crítica de los términos mencionados en el pasaje, Pablo dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. No dijo a las partes bajas. Esto indica que Jesús descendió a la parte inferior del Hades, que es el lugar de tormento. Jesús tenía que descender a ese lugar porque es el sitio que nos pertenece a nosotros. Él ocupó nuestro lugar en todos los aspectos. Sin lugar a dudas, fue atormentado 3 días y 3 noches. ¿Quién fue atormentado? Jesús, según lo descrito en el libro de Jonás, capítulo 2, del verso 1 al 10. Y lo es corroborado por el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 23. El ascenso del infierno. Vamos a ver el ascenso del infierno. Ya vimos el descenso. Ya todo lo que le acabo de dar es de que él bajó. Ya está comprobado bíblicamente. Ahora él se va a levantar y con este tópico terminamos. Al tercer día, Dios levantó a Jesús de entre los muertos.